Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión interhospitalaria del mes de junio. En esta ocasión le toca a los médicos residentes del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde presentarnos el caso clínico. Entonces, gracias a todos los que se conectaron y bueno, vamos a comenzar, doctores. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Jessica Borges y al lado de mis compañeros, el doctor Juan Ramón Gutiérrez Molina y el doctor Juan Manuel Macías, vamos a presentar el caso clínico correspondiente a la sexta sesión interhospitalaria. Los tres de nosotros somos residentes de segundo año del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Vamos a empezar con la ficha clínica de nuestro paciente. Es un paciente masculino que cuenta con una fecha de nacimiento respectiva al 1 de diciembre del 2021. Actualmente cuenta con 6 meses de edad, es un lactante menor y es originario y residente de Tepic, Nayarit. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos de nuestro paciente, cuenta con una vivienda propia, urbana, en la cual habitan 4 personas distribuidas en 3 habitaciones diferentes. Cuentan con todos los servicios básicos, incluidos agua, luz y drenaje. En cuanto a la zoonosis, esta se encuentra positiva únicamente a un gato, el cual se refiere que está vacunado. Fauna nociva se encuentra completamente negada, así como también la exposición a humo de tabaco y a biomasa. El esquema de vacunas del paciente se encuentra referido como completo, sin embargo, no se muestra la cartilla de vacunación durante las consultas del paciente. Pasamos a los antecedentes perinatales de nuestro paciente. Es el producto de una segunda gesta. Según lo que refiere la madre del paciente, esta ingirió tanto ácido fólico como hierro durante todo el periodo de embarazo, asistió a 7 consultas prenatales en las cuales se le practicaron 5 ultrasonidos que fueron reportados como normales en su totalidad, y lo único relevante durante este periodo es que padeció de 2 infecciones vaginales que fueron tratadas con óvulos. El producto fue obtenido a las 38 semanas de gestación vía vaginal, midiendo 48 centímetros y pesando 3.4 kilogramos. En cuanto a la puntuación APGAR, obtuvo 8 y 9 puntos a los 5 y 10 minutos respectivamente. No presentó ninguna complicación al nacer y se dio de alta en binomio. Pasamos a los antecedentes personales patológicos, los cuales se encuentran prácticamente negados en su totalidad. No cuenta con ningún comórbido, no se le han practicado cirugías, tampoco tiene alergias, no se ha hospitalizado en ninguna ocasión y tampoco ha recibido ninguna transfusión hasta el momento. En cuanto a los antecedentes heredofamiliares, lo único relevante es que tanto el padre como los abuelos paternos tienen un antecedente positivo para hipertensión arterial sistémica. Y ahora sí, abordando ya el motivo de consulta de nuestro paciente, el motivo es congestión nasal. Nuestro paciente inicia su padecimiento actual al nacimiento presentando rinorrea hialina abundante unilateral a través de la fosa nasal izquierda. Esta rinorrea hialina se ve acompañada de una respiración oral, así como también refiere la madre del paciente que desde el nacimiento observaba la presencia de un ligero abultamiento en la región perteneciente al dorso nasal del lado izquierdo. Debido a que persiste con la sintomatología descrita previamente, a las 2 semanas acuden con un otorrinolaringólogo externo, el cual a la exploración física sí observa una masa intranasal, así como se describió previamente en la fosa nasal izquierda, y decide solicitar un estudio de imagen. Posterior a solicitar dicho estudio de imagen, se decide realizar una biopsia incisional en quirófano y al obtener los resultados de la misma, se deriva a nuestra institución hospitalaria para ser abordado por un otorrinolaringólogo pediatra. Acude a nuestra institución hospitalaria ya habiendo cumplido los 2 meses de edad, presentando también la sintomatología descrita previamente correspondiente a rinorrea hialina unilateral, y aunque era menos abundante que al principio, todavía era persistente, así como también la respiración oral. Pasamos a la exploración física. Lo más relevante era la exploración nasal. Externamente se observaba la pirámide nasal completamente normal, no se observaba el dorso nasal abultado como previamente lo había descrito la madre del paciente.
Al hacer una rinoscopía anterior, la fosa nasal derecha se encontraba con características normales, la mucosa bien hidratada, únicamente el septum ligeramente desviado hacia ese mismo lado. Al hacer la rinoscopía anterior del lado izquierdo, observábamos la presencia de una masa que abarcaba desde el área 2 hasta el área 4 de Kotle. Esta masa era blanquecina, no vascularizada, no pulsátil y no se observaba ni la presencia de rinorrea, así como tampoco de descarga meatal. En cuanto a la exploración de cavidad oral, oídos y cuello se encontraban completamente normales. No encontramos ningún tipo de alteración, adenomegalias ni nada en absoluto. Partiendo a partir de lo que ya explicamos previamente, ¿alguien hasta el momento tiene alguna duda? ¿Quisieran agregar alguna pregunta? ¿O le solicitarían algún estudio en este punto? Hasta ahora no hay dudas, doctora. ¿Alguien que quiera opinar? ¿Qué estudio le solicitarían al paciente? ¿O alguna duda que tengan sobre la exploración, los antecedentes, la evolución del paciente? La doctora Angélica Ingrid dice una nasondoscopía. Bueno, ahorita estábamos viendo. Antonio Vallardo, el doctor Antonio Vallardo, necesitamos una resonancia magnética. ¿Alguien más? La doctora Ana Reyes, una tomografía de nariz y senos paranasales. Ok, entonces aquí tenemos tomografía y resonancia magnética. Pues yo creo que antes de pedir otra cosa, perdón, pero pues revisar el que le hicieron, ¿no? Yo el estudio que solicitaría es el previo. Eso es lo primero que haría. No sé si están de acuerdo, pero pues ¿para qué pedir otro? Vamos revisando el que tiene, si es que lo tienen. Ok, exactamente así como comenta el doctor Sarra, sí contamos con el estudio previo y sí precisamente lo revisamos. Cuando llega el paciente a nuestra consulta, se le practica una nasoendoscopía, sin embargo, no pudimos recuperar las imágenes. Para agregar más estudios solicitados, le pedimos estudios laboratoriales al paciente para complementar el estudio de imagen previamente ya realizado por el otorrino externo. En cuanto a los estudios laboratoriales, le pedimos una biometría hemática, química sanguínea, tiempos de coagulación, así como también marcadores tumorales. Absolutamente todos los estudios sanguíneos se encontraban dentro de parámetros normales para la edad del paciente. Muy bien, y como ya mencionaba la doctora Jessica, pues a nuestra institución llegó ya referido con un estudio previo. Habían solicitado una tomografía simple de cráneo, la cual pues es la que mostramos a continuación. Vamos a empezar con los cortes axiales. Vamos a mostrar las imágenes que nos parecieron más representativas de la lesión de nuestro paciente. Si gustan, al final sin problema podemos pasar todos los cortes. Y vemos, no sé si alcancen a ver el cursor, vemos primeramente en esta tomografía simple en corte axial la ventana para tejidos blandos, que al menos a nivel vestibular, pues aún no hay lesión. Vemos la arcada maxilar superior que está respetada, sin embargo, si nos vamos más hacia arriba, ya a nivel del cornete inferior, en la fosa nasal izquierda vemos una masa de, pues, contenido aparentemente heterogéneo, de bordes regulares, que se encuentra ocupando, pues, casi la totalidad de la fosa nasal, que llega a ocupar casi toda la extensión del cornete inferior y pareciera que estuviera desplazando el septum hacia el lado derecho. No vemos que haya aparente compromiso de la arcada maxilar superior, y en los cortes superiores pues nos llama la atención que aparece una imagen de una aparente calcificación en su interior, ¿no? Veamos pues este compromiso heterogéneo, vemos cómo está desplazando el septum hacia el lado derecho. Y en la ventana para hueso vemos que al menos los huesos propios parecen que están respetados. No parece que esta masa que se sigue extendiendo hacia el ático nasal, no parece que se extienda hacia tejidos blandos, hacia la superficie del ala nasal.
Nuevamente vemos acá los huesos propios de la nariz, que parece que están respetados. No vemos lisis tampoco de la pared lateral nasal. Vemos que se extiende hacia el ático nasal. Pues en nuestro paciente, al ser un paciente pediátrico, recordemos que esta tomografía pues se la tomaron al mes de edad de nuestro paciente, pues apenas vemos el primordio o el inicio de la neumatización de los senos etmoidales. El resto de los senos paranasales pues aún no inician su neumatización. No vemos tampoco que haya una aparente infiltración hacia la órbita. Nos parece que al menos las órbitas están respetadas. Y ya en los cortes coronales, pues podemos ver igualmente que a partir del área 2 de Kotle, empezamos a ver esta masa que está ocupando la fosa nasal izquierda, y que si vemos la ventana para hueso, pues vemos que los huesos nasales están respetados, el septum sí que está desviado hacia el lado contralateral. Seguimos viendo esta imagen heterogénea y una aparente imagen de calcificación en su interior, y la comparativa con la imagen, con la ventana, perdón, para hueso, pues vemos que la arcada maxilar superior está respetada, no vemos que esté abombado el paladar duro, está desviado el tabique juntamente con la premaxila, pero la pared lateral nasal, pues al menos no parece que estuviera dehiscente, ¿no? Y se sigue extendiendo esta masa pues hacia el cuerpo del cornete inferior. Sin embargo, ya para la cola del cornete y la cuana, pues ya no vemos esta lesión. Aparentemente los primordios del complejo osteomatal se encuentran respetados, y pues corroboramos la anatomía de esta lesión en un corte sagital que aparentemente tiene una forma triangular que va desde la base de la cavidad nasal, toca el techo nasal y se extiende hacia el cornete inferior, parte de él, y no abarca al menos hasta la cola del cornete, mucho menos hasta la cuana, pero pues bueno, seguimos viendo esta pequeña calcificación en su interior. Y en la fosa nasal contralateral, pues bueno, ya no vemos esta lesión, ¿no? Se limita por el mismo septum nasal. No sé si con las imágenes que les proyectamos, quieran alguien dar alguna opinión, quisieran que pasáramos alguna imagen de nuevo, o todos los cortes. Alguien de los que están presentes en la sesión. Aquellos que solicitaron que quieran ver una tomografía. Sí, aquí, si me permiten, bueno, no sé si alguien quiera comentar algo, pero aquí, nuevamente, porque ya estoy pensando, todos van a decir que quieren una resonancia, pero el asunto es qué información útil nos está dando la tomografía. O sea, si no, entonces, ¿para qué la pedimos? Entonces, aquí sería sacar conclusiones útiles. En una lesión en ese sitio, en un bebé recién nacido, por ejemplo, podríamos decir que no es un dacriocistocele. ¿Estamos de acuerdo? No tiene nada que ver con el ducto nasolacrimal, no tiene que ver nada con el saco lacrimal, no tiene nada que ver con el meato inferior ni con la válvula de Hasner. ¿Sí? Entonces, ese es un punto importantísimo. Otro, en un recién nacido también habría que decir, oigan, ¿alguien piensa que esto puede ser un meningocele? ¿Podría ser un meningoencefalocele? ¿Podría ser alguna lesión? O sea, son las preguntas que hay que aclarar en este caso, ¿no? O sea, si es un niño que quieren pasar a cirugía o tomarle biopsia o lo que sea, ya que ahí ya sé que alguien le hizo biopsia, son cosas que tenemos que aclarar. En un recién nacido, yo estoy muy lejos de ser un radiólogo pediatra, pero pues bueno, son de las cosas que sé que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, no sé qué piensen. ¿Alguien tiene alguna opción al respecto de esto? Por ejemplo, la comunicación con la región anterior. Yo sé que no está en la línea media, pero no tenía ningún orificio en el dorso de la nariz o cosas de esas. No tenía nada el bebito. No, maestro, la conformación externa de la pirámide nasal estaba respetada. Era totalmente normal. Ok. Entonces, pues no sé si alguien quiera comentar algo al respecto.
las imágenes en sagital pareciera que no hay comunicación endocraneal, también en las coronales parece que no. Lo que tenemos de alguna forma, que es un poquito más concluyente o una cosa que nos sirve de información es una calcificación en la región central. Entonces, esa calcificación a alguien le dice algo, le sugiere algo. Son preguntas, ¿no? O sea, yo lo que digo es, bueno, ya pedí la TAC, bueno, ahora vamos a sacarle rendimiento a la TAC. ¿Qué me dice la TAC? ¿Qué información me está dando? Con la calcificación, ¿alguien se orienta hacia alguna cosa? ¿Se acuerdan? Es una lesión de línea media. Hablamos de meningoencefalocele, de meningocele, meningoencefalocele. Ahí hay lesiones que son gliomas. Ahí podría haber lesiones dermoide, o sea, lesiones de línea media, ¿no? Que es el dermoide, que es el teratoma, que el epidermoide, que el no sé qué. Hay un montón de cosas de lesiones de estructuras de línea media. ¿Alguien tiene alguna idea? Pues, yo Digo, nomás por las sí, características, pudiera ser tal vez un condroma o una tumoración ósea. Pero tú pensarías, doctor Ochoa, pensarías que viniera o sea, Pues tumor no pensaría óseo que venga el septum, ¿no? Lo estamos viendo del septum. que está, Ok. sí. No lo pensaría así. ¿Nos enseñan el coronal otra vez? Claro, con gusto. Miren, ahí está el septum a un ladito, ¿verdad? Sí. Pareciera que el septum tiene una densidad diferente. Bueno, claro, están en contacto. Eso, pues bueno, eso. Luego es bien difícil en estos bebés tan chiquitos, como todavía no está osificado el piso anterior, es complicado saber si está comunicado o no. Yo creo que en eso sí, la resonancia nos va a dar un poquito más de información, pero tiene una calcificación, tiene densidad baja, está en la fosa nasal, no guarda relación con el aparato nasolacrimal, aparentemente. Al parecer, yo no sé si alguien de ustedes piense diferente, pero no se ve destructivo, no se ve erosivo, no se ve infiltrante, cuando menos eso parece, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando menos esa información sí tenemos. Y pareciera que no está comunicado a la región endocraneal, pareciera. No sé si alguien quiera decir algo, perdón, ya agarré el micrófono. No, doctor, no hay participantes. Bueno. Bueno, pues con ese estudio, alguien, me imagino que sí, le pedirán un nuevo estudio para quien solicitaba una tomografía, le tomaría otra tomografía. ¿Hay algunas participaciones? No. Bueno, recordar que esta tomografía se le tomó al paciente desde un inicio, ya a nosotros nos llegó ya referido con esta tomografía, analizamos las imágenes y pues no le repetimos un estudio de tomografía, nos fuimos ya directamente a tomarle pues una resonancia magnética, con nosotros ya llegó el paciente a los 2 meses, que es la que vamos a analizar a continuación. Bueno, vamos a ver primeramente los cortes axiales. Igualmente vamos a ver las imágenes pues, más representativas. Nosotros le pedimos esta resonancia magnética con gadolinio, la cual la paciente, pues, la familiar de la paciente llevó al paciente pues, a tomársela por fuera. Y pues bueno, en este corte 1 vemos una hipodensidad a nivel de la fosa nasal izquierda que tiene un aparente halo hiperintenso, ¿no? Vemos un halo hiperintenso y que se sigue extendiendo hacia el techo nasal. De hecho, pues aquí llama la atención que pues en nuestro paciente ya vemos incluso más celdillas o mayor reumatización de las celdillas etmoidales. Y el ático nasal, pues aquí ya no vemos esta hiperintensidad, ¿no? Ya parece que aquí se detiene la tumoración. No vemos hipointensidades tampoco
en la órbita que nos sugieran que estuviera infiltrando esa parte, ni tampoco la superficie de la cavidad nasal, ¿no? Y en cuanto al resto de estructuras, pues parecen que están respetadas, hay buena diferenciación entre la sustancia gris y blanca, y bueno, vamos a ver el T1 contrastado. En estos cortes, pues, si recuerdan, en la tomografía veíamos que la tumoración estaba desde el piso de la cavidad nasal. Aquí ya estamos, pues, a nivel vestibular, aproximadamente en el cornete inferior, y aún no vemos tumoración. Sin embargo, conforme vamos avanzando en los cortes, ya vemos una masa que está dependiente de la fosa nasal izquierda y aparentemente de la pared lateral nasal, que tiene un realce heterogéneo al contraste, ¿no? Tiene una hiperintensidad, sí al contraste, pero de forma heterogénea lo está captando. Y en el techo de la cavidad nasal, pues seguimos viendo una masa que tiene realce al medio de contraste, ergadolíneo. Sin embargo, en la porción más superior de la cavidad nasal, pues ya no vemos esta masa, ni tampoco vemos que esté infiltrando hacia la órbita, ni tampoco vemos que haya hiperintensidades que nos sugieran infiltración, al menos a cavidad craneal. En el T2, seguimos viendo esta tumoración, que en T2 es hiperintensa y que está contactando parcialmente con el septum nasal. Hay que recordar que nuestro paciente llegó referido ya con una biopsia, y pues hacia el techo de la cavidad nasal, pues seguimos viendo la misma tumoración, ¿no? Que es hiperintensa en T2. Entonces, para nosotros nos parecieron los cortes más representativos, y vale la pena, pues, hacer la comparación, ¿no? Esta imagen en T1, que es una masa hiperintensa en T1 con un halo periférico, en T1 contrastado con un realce heterogéneo al contraste, que no pareciera que esté filtrando la órbita, y pues en el T2 se sigue viendo hiperintenso. Quisiéramos ver aquí otro corte. Vemos el corte sagital, donde pues vemos que la imagen pues realmente es una tumoración muy pequeñita, que está desde aproximadamente el cornete medio y toca el techo nasal, ¿no? No vemos una aparente comunicación hacia el piso de la bóveda craneal. Vamos a pasar toda la secuencia. T1 sagital. Vemos esa pequeña tumoración que está en el techo de la cavidad nasal y que no pareciera que viniera ni de órbita, ni parece que viene de la cavidad craneal, ¿no? Bueno, la fosa nasal contralateral, pues, como vimos también en la tomografía, estaba respetada totalmente. Estos fueron los cortes que nos parecieron los más representativos. No sé si alguien quisiera que pusiéramos algún otro corte, o quisiera darnos su opinión de la resonancia para quien desde un inicio solicitó una resonancia magnética. ¿Tienes el coronal con gadolinio? ¿Nos lo enseñas, por favor? Claro que sí. Estos son los cortes que nos parecieron más representativos en el corte coronal, que vemos pues nuevamente desde el área valvular. Vemos esta tumoración que se extiende y toca el techo nasal, sigue desplazando el septum hacia el lado derecho, y pues es hiperintenso, ¿no? En este T1. A comparación pues de la tomografía, pues vale la pena señalar, pues hubo un tiempo de diferencia. Entonces, en la anterior veíamos que estaba tocando el piso de la cavidad nasal, y en estos cortes pues viene aparentemente el cornete medio de la pared lateral nasal, ¿no? Ya el contacto no es completo. No sé si quisiera que le pusiéramos todos los cortes, doctor. No, esos están buenos.
Yo creo que están bien, como tú quieras, ahora sí que si los traes y los quieres pasar, pero yo creo que se ve bastante bien en el primer corte coronal, se ve muy bien. ¿Alguien con estos estudios de imagen o con lo que llevamos al momento que se anime a dar algún diagnóstico diferencial o su opinión de las imágenes? Oye, a mí me gustaría hacer una pregunta. La biopsia, no nos diste mayor información porque no la hicieron ustedes, pero de lo que ustedes saben, ¿transcurrió sin contratiempos? ¿No Sí, sangró? hasta donde nosotros sabemos, pues le tomaron la biopsia y si se refiere a que si hubo alguna complicación durante la Ajá, misma, pues, comentó la madre que no. todo tranquilo, ok. Porque a mí, bueno, ya voy a empezar a hablar, pero si quieres me callo tantito y ahorita doy mi opinión. No, adelante, maestro. Es que no sé si alguien quiera comentar, pero fíjate, da la impresión de que es una lesión benigna. Sí, eso da la impresión. En la TAC y en la resonancia no pareciera tener un comportamiento agresivo. Y más que la resonancia tenemos un tiempecito de evolución como para haber visto si creció, si infiltró, si agredió más, etcétera, ¿no? Luego, tiene como característica, es hipodensa en la TAC, que fue simple. Luego, tiene una calcificacióncita central. En la resonancia, el T1 simple es hipointenso, el T2 es hiperintenso y tiene un reforzamiento con el gadolinio. Entonces, por ejemplo, pensando en un paciente pediátrico, aquí de repente uno piensa, oye, ¿qué tal una lesión vascular? Por ejemplo, un pequeño hemangioma, que pensando en los niños, pues se me ocurre que podría ser alguna cosita así, pero pues bueno, si le hubieran hecho biopsia a un hemangioma, yo hubiera esperado que se les complicara un poquito, pero, pero por ejemplo así, es muy característico como aquí, como en este juego, fíjate, hipointenso en T1, hiperintenso con gadolinio, hiperintenso en T2 y la calcificacióncita, así como que diría uno, uy, pues bueno, si me dijeran que es un hemangioma, yo no me sorprendo, pero pues bueno, tengo muy poca experiencia con niños de esta edad. La verdad es que se me ocurren pocas cosas. Los tumores nasales, por ejemplo, puede haber gliomas, puede haber meningiomas que pueden estar relacionados con esto, pero por ejemplo, el meningioma no se comporta así. El glioma, híjole, no sé. Seguro nos van a sorprender con algo. Vamos a ver qué resultó aquí con este campeoncito. El chiste es que esté bien. ¿Alguien más que tenga alguna opinión o quisiera aventurarse a dar algún diagnóstico diferencial? No, doctor, nadie. Bueno, pues como bien les comentábamos al inicio del caso clínico, nuestro paciente nos llegó con un estudio de imagen y ya con un estudio histopatológico, el cual pues veremos a continuación. La biopsia incisional, este fue el fragmento que se le tomó desde donde nos llegó referido el paciente, un pequeño fragmento. Y bueno, dentro del análisis microscópico se identificaron glándulas propias de la mucosa nasal, que son estas que vemos teñidas de forma basófila. Se identificó material fibrilar correspondiente al sistema nervioso. Ah, mira, un sistema nervioso. Tejido similar a parénquima cerebral en este corte. Y bueno, no se identificó alguna tipia, ¿no? Como bien comentaba el maestro Sardá, pues parece que no tiene comportamiento maligno. Entonces, con estos hallazgos se decidió realizar el análisis de inmunohistoquímica, la cual fue
positiva para la proteína ácido glial fibrilar, que esta se caracteriza precisamente por la tinción marrón del tejido o de parte del tejido que así reacciona, y que vemos estas pequeñas inclusiones estrelladas, ¿no?, que se alcanzan a teñir de forma marrón y que es lo que le da la coloración al corte. Nuevamente vemos que se tiñe de forma ávida a esta proteína. Y bueno, pues el diagnóstico, bien mencionaba el maestro Sardá, fue un glioma nasal benigno. Estos hallazgos histopatológicos y inmunohistoquímicos fueron concordantes con la presencia de tejido glial que rodea las glándulas oncoproductoras nasales y que se corroboró por la positividad a la proteína de ácido glial fibrilar. ¿No? Es un glioma que pues se encontraba en la cavidad nasal, no es la ubicación más frecuente, la ubicación interna de los gliomas en la cavidad nasal, ya lo veremos en la revisión. Bien, pues si nadie tiene ningún comentario respecto al caso, vamos a hacer una pequeña revisión sobre los gliomas nasales. Bueno. Básicamente, primero tenemos que definir lo que es un glioma nasal, ¿no? Un glioma nasal es una masa congénita y benigna y que son muy raras. Vamos a ver más adelante que son una presentación muy poco frecuente de los gliomas, ya que pueden presentarse de manera intranasal o extranasal, y de los cuales los intranasales suelen ser los más raros. Otros nombres con los que se conocen es neuroglioma, un encefaloma o un encefalocele secuestrado. ¿Y por qué tenemos que hacer la diferencia entre un encefalocele y un encefalocele secuestrado? Pues la diferencia básicamente es que un encefalocele es una tumoración que está con conexión hacia el sistema nervioso central. Como nos comentaba el maestro Sardá, en la resonancia magnética que veíamos en el caso de nuestro paciente, pues una de las cosas a descartar era que estuviera conectado, ya que si está conectado, pues sabemos que no se va a tratar probablemente de un glioma. ¿Qué es un glioma? Pues es básicamente tejido de la neuroglea que se presenta de manera ectópica y que va a estar rodeada, como habíamos visto en nuestro estudio histopatológico, de tejido fibrovascular o de glándulas de la nariz. En la epidemiología de esta enfermedad, pues vemos que de los tumores de la línea media o tumores nasales, solamente de los 20 a 40 mil pacientes que se pueden presentar con tumoraciones nasales, el 5% representa este tipo de neoplasia, los gliomas nasales. Y se sabe que no hay preponderancia por el sexo, o sea, tanto en niños como en niñas se han presentado en la misma frecuencia. Otra cosa es que, como les había comentado, se pueden presentar de manera intra o extranasal. Cuando se presentan de manera intranasal, pueden presentarse desde el área valvular hasta el ático nasal o hasta el área de las cuanas, y cuando se presentan de manera extranasal, se van a presentar en el tejido celular subcutáneo y pueden presentarse desde la punta de la nariz hasta al área inferior de la frente. Esta es la epidemiología de las tumoraciones nasales, que también el doctor Sardá nos comentaba. Son los diagnósticos diferenciales con los que tienes que, pues, diferenciar esta enfermedad para descartar que no se trate de una u otra por las diferentes características que tienen estas. Los encefaloceles son la masa congénita más frecuente en los niños y es la que se presenta, pues, con mayor frecuencia. Después, en segundo lugar, por orden de aparición, están los quistes dermoides y epidermoides. En tercer lugar, los gliomas. Y en cuarto lugar, que es un diagnóstico diferencial muy importante, los hemangiomas y los teratomas. Habíamos visto que en nuestro paciente, pues, la presencia de una calcificación en el interior nos puede llegar a hacer incluso pensar en un teratoma. Y como el maestro nos preguntaba, si el paciente había sangrado mucho durante la biopsia, pues también podemos hacer el diagnóstico diferencial ahí con un hemangioma. Como les comentaba, la presentación más frecuente es de manera extranasal. Y cuando se presentan de manera extranasal, que representa el 70%, se van a presentar en el tejido celular subcutáneo, que va desde la punta de la nariz hasta el entrecejo. Y el 30% restante se van a presentar de manera intranasal en cualquier parte de la nariz, desde la punta, por dentro en el área valvular, en la parte de los cornetes o en la parte cuanal. Se han visto o se han reportado casos en los que se han presentado gliomas nasales, incluso en senos paranasales, ya sean en esfenoides, en maxilares,
en la nasofaringe o en los senos frontales. Sin embargo, pues evidentemente son presentaciones mucho más raras. Ahora, ¿qué se sabe respecto a la patogenia embriológica? Pues realmente muy poco. Se dice que hay teorías respecto a cómo es que se forma, pero la más aceptada por los médicos alrededor del mundo es que alrededor de la tercera a quinta semana de gestación que se está llevando el proceso de neurulación, que es básicamente el cierre de la placa neural para formar el tubo neural, parte del tejido del ectodermo que se va a separar de la superficie de la placa neural y se va a quedar fuera del tubo neural. Ese tejido que se queda fuera, una vez que se empiezan a formar las crestas nasales, se va a empezar a migrar más lejos de la parte del sistema nervioso central para quedar ya sea por dentro o por fuera de la nariz. Las presentaciones que tiene esta tumoración, pues ya las comentamos, ¿no? De manera intranasal, como vemos en la imagen de la derecha, es una tumoración que da la apariencia incluso de parecido a la piel externa, una coloración un poquito más pálida. Suelen presentarse, en este caso, pues era un reporte por la aparición de una tumoración que empezó a crecer y que empezó a protruir de la fosa nasal. Sin embargo, pues lo más común que se ha reportado es que se presenten de manera intranasal, como el caso que les presentamos. Y en las imágenes de la izquierda y la del medio, que le vemos una coloración un poquito más rojiza, incluso en la imagen de la izquierda vemos la apariencia de unas telangiectasias en la superficie de la tumoración intranasal, perdón, de la tumoración extranasal. Con esto vamos a tener que diferenciarlo siempre de un hemangioma por la presencia de abundante vasculatura, ya que si le damos o hacemos una biopsia de esto, pues podemos presentar un sangrado más importante. Y en el caso del medio, era una tumoración o reportado como un glioma nasal gigante, ya que pues no es común que se presenten de este tamaño, y vemos una característica muy importante de la forma extranasal de los gliomas nasales, que es que van a provocar una deformidad de la nariz. Vemos como la punta y las narinas incluso están ya casi cerradas por completo. ¿Cómo vamos a diagnosticar a nuestros pacientes cuando estemos ante la probabilidad de tener un glioma nasal? Pues básicamente con estudios de imagen primero para realizar una sospecha diagnóstica. Podemos utilizar un ultrasonido Doppler y este nos va a servir para una cosa, que es para diferenciar si la masa se trata de una lesión quística o una lesión sólida. Y una característica importante que nos va a ayudar a diferenciarlo del principal diagnóstico diferencial, que es el hemangioma, es el flujo arterial bajo, ya que pues al no tratarse de una tumoración vascular, el flujo va a ser bajo, y en caso de que se encuentre un flujo arterial alto, pues podemos más sospechar de un hemangioma. Vemos en la imagen de abajo a la derecha, cómo la tumoración en este caso, que si es un glioma intranasal, pues aparece de una coloración un poquito más violácea, más rojiza. Es por eso que el diagnóstico diferencial principal tiene que ser siempre un hemangioma. Ahora, ¿de qué nos va a servir el segundo estudio que se solicita, que es una resonancia magnética? Pues básicamente para descartar la conexión con el sistema nervioso central. Vemos que también uno de los principales diferenciales, al ser la tumoración nasal más frecuente, que eran los encefaloceles, básicamente al saber que no hay conexión con el sistema nervioso central, descartándolo en un corte, en este caso un corte sagital de una resonancia magnética, pues ya descartamos que se trate de una encefalocele y nos podemos orientar más hacia los diferentes diagnósticos como los quistes o el hemangioma. ¿Cuál es el diagnóstico definitivo de un glioma nasal? Siempre va a ser de manera histopatológica. Como habíamos visto también en los cortes, estos son cortes representativos de un caso reportado, pero vemos que se parecen mucho a los cortes que nosotros les presentamos de nuestro caso, que se encuentra, por ejemplo, en la imagen de la derecha, al centro, la presencia de células de la neuroglia, rodeado de tejido fibrovascular por todo alrededor, y en la imagen de la izquierda, al tratarse de un glioma extranasal, pues vemos incluso parte de la epidermis del paciente porque se retiró pues junto con parte de la piel de la nariz. ¿Y cómo vamos a hacer un diagnóstico un poco, bueno, un abordaje más específico aparte del corte teñido con hematoxilina y eosina? Pues es con la inmunohistoquímica. Tenemos dos principales marcadores que podemos utilizar. Uno de ellos, que es el que se le solicitó a nuestro paciente con el que se confirmó el diagnóstico, que es la proteína ácido glial fibrilar, que es importante recalcar que no es específica para los gliomas, sino es una tinción, es un marcador que va a teñir las células o los astrocitos.
Entonces, al encontrar astrocitos en el corte, pues podemos hacer el diagnóstico de que es tejido celular del sistema nervioso central. Como vemos aquí en la imagen y que había comentado mi compañero Juan Manuel, es una tinción que lo va a pintar de una coloración café o marrón. Y el otro marcador que podemos utilizar es el marcador S100, que este tampoco es específico de los gliomas, como vemos en esta diapositiva, es un marcador que tiñe a una familia de marcadores, una familia de proteínas que se encargan básicamente de la producción de los transportadores de calcio, y esto va a teñirlos, pues como vemos aquí en la imagen, también de una coloración anaranjada marrón, y que suele ser diagnóstica para los melanomas, los schwannomas, los neurofibromas y las tumoraciones con células de Langerhans. Y vemos en la parte de los schwannomas, es por la capacidad que tiene esta tinción para pintar o para teñir células de la neuroglia, al igual que la proteína glial fibrilar. ¿Cuál es el tratamiento y qué es lo que nos importa de hacer un tratamiento rápido? Pues básicamente el tratamiento que se les da a estos pacientes es la resección completa de la tumoración, ya sea intranasal o extranasal, se tiene que quitar de manera completa. Se dice y se ha reportado que la malignización de estas lesiones es casi imposible, debido a que no se trata de una tumoración de células malas o células malignas, sino que es mismo tejido benigno o del sistema nervioso central del paciente, pero que migró de manera ectópica. Entonces, al no ser considerada una tumoración con células anormales, pues no hay forma de que esto se haga cáncer. Y los tres objetivos que tenemos en una resección completa y rápida de esta lesión es, uno, evitar la recurrencia. Tenemos que quitar la lesión por completo, ya que esto puede generar que si se queda tejido ahí, pueda replicarse las células de manera normal y produzca o crezca otra vez la lesión. Se ha reportado una recurrencia local de la tumoración hasta en un 4 a 10% de los pacientes que se conocen con este diagnóstico. La otra cosa que tenemos que evitar con un tratamiento rápido es la deformidad nasal. Como vemos en este caso, una tumoración extranasal que se presenta a nivel del dorso y del puente nasal, está provocando una laterorrinea del paciente, y esto al momento de que el paciente va creciendo, pues puede provocar una malformación o un hipodesarrollo de los huesos propios de la nariz, generando malformaciones estéticas que pues le pueden traer problemas al paciente más adelante junto con su respiración nasal. Entonces es importante quitarlo antes de que provoque alguna deformación en el septum y en los huesos de la nariz. Y por último, el involucramiento visual, ya que si la tumoración es muy grande, como habíamos visto en las imágenes anteriores del glioma gigante, pueden provocar hipertelorismo, pueden provocar incluso atrapamiento de los músculos extraoculares y generar en nuestro paciente estrabismo. Y eso sería todo por nuestra parte. Cabe recalcar que en el caso del paciente que nosotros presentamos, pues está pendiente de hacerse una resección, que es lo que tenemos planeado realizar en el servicio de otorrinopediatría de nuestro hospital. Hace una resección completa de la tumoración de manera endoscópica. Es el abordaje que se planea. Y eso sería todo por nuestra parte. No sé si alguien tenga algún comentario final de la presentación. Estuvo muy bien. La verdad es que a mí me gustó mucho el caso. Aprendí un poquito de radiología pediátrica, que te digo que no, pues yo estoy lejísimo de eso, pero fue un caso muy, muy interesante, la revisión también muy interesante. Y la verdad es que a mí en lo particular me gustó mucho el caso. Gracias. Gracias. Pues muchas felicidades. Ya en lo que van de estos 6 meses, llevamos 2 casos de chiquitines con esto, ¿no? Para los otorrinos pediatras y otorrinos en general, pues Sí. interesante. Creo que aquí también, como aprendizaje, y siempre es hacia una crítica constructiva, pues si la tomografía nos queda corta con el diagnóstico o necesitamos una resonancia, a lo mejor hubiera valido la pena hacer la resonancia antes de pensar en la biopsia. Yo no sé qué opina usted, doctor. Pues yo creo que se han de haber sentido confiados de que no parecía haber comunicación. Yo creo que les dijeron, no, pues no hay comunicación a la región endocraneal, y se sintieron confiados, pero yo sí, en un paciente pediátrico así de chiquito y todo, mi recomendación sin lugar a dudas hubiera sido antes de que lo toquen resonancia.
Yo sí lo hubiera recomendado así. Bueno, pues si alguien más tiene algún comentario, bueno, felicitaciones del público en general, muy interesante. Y pues muchas felicidades, doctores. Muy buen caso. Sí. Gracias, doctor Sarda. Cuídense y buenas noches a todos. Buenas Ahí noches. Mañana Yo vamos a también. ver ángulo, punto cerebeloso, los que quieran. Ahí nos vemos. Hasta luego. Los esperamos Buenas noches. entonces. Bueno, información, ahí un poquito de publicidad del curso internacional de tiroides y glándulas salivales, aplicado neuromonitorización el 7, 8 y 9 de julio. Todavía están ahí las inscripciones abiertas para quien guste. Hay modalidad físico, que ya al parecer se estaba llenando, y modalidad virtual, que es así, pues es ilimitada, entonces para que se inscriban. Y nos vemos por este medio en nuestra próxima sesión interhospitalaria. Que pasen buenas noches. Gracias. Bueno. Adiós. Bye.